la herejía de Horus, el hito más importante en la historia de la galaxia. El evento que transformó una civilización secular y científica en una distopía teocrática militarista totalitaria, llena de horror y sufrimiento y con muy poco espacio para la esperanza. La herejía de Horus, el evento que hizo brillar los ojos de Games Workshop con la posibilidad de vendernos más de 50 novelas. Pero, por encima de todo, el evento que permitió que nos conociéramos. Mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra, les doy la bienvenida. Y quienes son nuevos en este canal, permitan que me presente. Soy Virgilio de Sirene, rememorador al servicio de la única logia aprobada por el amado por todos, con sede en la memoria inmortal. Detrás de cámaras me acompaña el adepto del Mechanicum favorito de todos, Adeptus Ineptus. Saludos, querida gente de Terra, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Y déjame decirte que si eres nuevo en el mundo de Warhammer, este video es de lo más amigable con los que recién están empezando. Entonces, la herejía de Horus, no la herejía de Lorgar, ni tampoco la de Fulgrim, ni la de... Oiga, pero Adeptus, ¿por qué me censura? El nombre de ese primarca no puede ser pronunciado, podríamos meternos en problemas. Oh, ¿y qué hay de...? Tampoco. Bueno, de todas maneras ya saben por dónde iba la cosa. La herejía de Horus. El evento más importante de Warhammer 40.000 lleva su nombre. Y eso, mi querida gente de Terra, no es por nada. Horus Lupercal puede ser para algunos objeto de admiración, para otros objeto de aversión. Pero estoy convencido de una cosa, no puede ser objeto de indiferencia. Las primeras novelas de la herejía nos lo presentan como el más importante entre los primarcas, el glorioso, la estrella más brillante, el favorito del emperador, dominador de 1.000.000 de mundos, conquistador de la galaxia, un guerrero sin par, un diplomático eminente, una estrella ascendente. ¡Vaya, cuántas flores! Entenderán, mi querida gente de Terra, que nosotros, los iteradores, los maestros de la retórica, a veces tenemos la misión de ser unos reverendos chupapijas. En todo caso, no tratamos con salamerías o adulación vacía. Es imposible negar el genio de Horus. Es imposible negar que era acreedor de cualidades que lo convertían en el más indicado para ser el señor de la guerra. Y sin embargo, antes de que esa estrella hiciera su aparición en la magna obra que representaba la Gran Cruzada, ya había una legión esperando. Una legión en ascenso. Una legión que con cada batalla ganada, con cada gloria conquistada, iba reclamando el derecho de ser liderada por el elegido del emperador. Acompáñenme, querida gente de Terra, en un viaje por las memorias para revivir algunos de los eventos más influyentes en la historia de los Lobos de Selene. Rememoremos la primera ocasión en la que una legión fue más allá de los cielos de Terra. Un paso hacia las estrellas. Un paso que dejaría sangre en la superficie de Luna. Las guerras internas aún asolaban el mundo natal de la humanidad. La unificación era todavía un objetivo inalcanzado. En la superficie de Terra, las fuerzas del Cardenal Tang mantenían su poder en diversas zonas fortificadas y muchos enclaves rebeldes aún no habían caído. Pero sobre sus cabezas, un conflicto aún más significativo estaba por comenzar. Luna era el bastión de los cultos genéticos selenitas o Selenar, un conglomerado de cultistas religiosos que perseguían el entendimiento a través de sus artes de la genoforja en avanzados complejos subterráneos. A diferencia de la gran mayoría de los humanos, estos individuos no eran producto de una concepción influida por la aleatoriedad, sino de meticulosos procesos de creación basados en fórmulas nacidas en la era oscura de la tecnología. Creían que la naturaleza humana era fractal, fracturada y trascendente, y habían sido resucitados en cuerpo una y otra vez en el intento de alcanzar una auténtica personificación de un único arquetipo, pues para ellos, cito, la verdadera naturaleza de la humanidad era visible en la carne y la mente del individuo, pero cada persona era un eco de arquetipos que persistían a lo largo de la existencia humana. Es innegable que sombras de misticismo son observables en la anterior declaración.
Y dado que tomar con ligereza y sin principio de caridad la noción de que la naturaleza humana era fractal, fracturada y trascendente puede conducir fácilmente a la conclusión de que tratamos con los resultados de experiencias psicodélicas y no así con estudios de rigor científico, es comprensible que el imperio considerase a los cultos genetistas de Luna impregnados en su mayoría de un vulgar ocultismo que suponía poco menos que una deificación. Adicionando a lo anterior el antecedente de que los cultos eran aislacionistas y se resistían a la verdad imperial, la deducción del desenlace resulta de lo más sencilla, pues la resistencia a la anexión siempre había sido castigada con aniquilación total. Eso no es sorpresa para nadie. Sin embargo, para sorpresa de todos, Terra decidió negociar, lo cual nos conduce a la inevitable pregunta: ¿por qué? Pues porque, por muy vulgarmente ocultistas o cuasi creyentes en dioses que fuesen los Selenar, el genio que mostraban en su oficio era innegable, y su grado de desarrollo tecnológico no tenía rival, salvo por las instalaciones del propio emperador. Esto los convertía en un activo indispensable para un imperio que, a portas de la unificación de Terra, se preparaba para la conquista del sistema solar y, posteriormente, para su más grandiosa y ambiciosa misión expansionista, la Gran Cruzada, una campaña que representaba el epítome de la voluntad humana de establecer dominio sobre la galaxia. Una empresa de semejante magnitud requeriría ingentes cantidades de marines espaciales, y las instalaciones terranas no serían capaces de dar abasto a la demanda. Así que la anexión del potencial tecnológico de los cultos genéticos de Luna era justo lo que el imperio necesitaba. Pero como vimos anteriormente, los selenitas estaban bastante contentos con su independencia. Ya habían rechazado las maquinaciones de los caudillos de Terra y de los magos de Marte, y no mostraban ningún interés en el recién nacido imperio. Si bien habían recibido a los embajadores imperiales con cortesía y escuchado sus ofertas y amenazas, mantuvieron la misma postura. Pero como bien sabemos, el emperador, amado por algunos, el emperador amado por casi todos, Muy bien. El emperador, amado por todos, no es alguien que se tome muy bien el rechazo. Rápidamente, las ofertas se redujeron, dando paso a amenazas más frecuentes. En respuesta, los cultos lunares empezaron a rechazar a los embajadores y a prepararse para las consecuencias. Una guerra parecía inevitable. La aparición de esta amenaza sirvió para dejar atrás los desacuerdos doctrinales entre matriarcas de cultos y genoartesanos. Se formó así una coalición con el objetivo de resistirse al imperio. Y, por supuesto, esta resistance tenía que marcar una línea, sentar un precedente, enviar un mensaje claro y contundente. Por supuesto, no iba a ser un mensaje verbal, lleno de rimbombantes palabras y todas esas chácharas que tanto nos gustan a los iteradores. No, tenía que ser algo mucho más determinante. Bien dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Así que dejo a criterio de ustedes a cuántas palabras equivale la imagen que esta nota de los archivos imperiales no mostrará, pero describirá. Es hora de Noticias del Imperio. Saludos, querida gente de Terra, les habla su periodista favorito, Notorious Nick, que como siempre les trae la nota del día. Una nota no tan buena, no tan mala, no lo sé, decídanlo ustedes. La última delegación imperial enviada a Luna finalmente ha regresado. Sin embargo, lo que llama la atención es el estado en el que regresaron los delegados, ya que acorde a nuestros informantes, cuando los encargados de cubierta abrieron la lanzadera para desembarcar a los viajeros, se encontraron con una aullante sopa de carne licuada. ¿Cómo reaccionará frente a esto al imperio? Todavía no lo sabemos, pero lo sabremos, y cuando lo sepamos, ustedes serán los primeros en enterarse. ¡Hasta la próxima! Indiferente a cuántas palabras equivalga esto, lo seguro es que de manera resumida o extensa fue una pomposa invitación a las hostilidades. En respuesta, el emperador ordenó la famosa pacificación de Luna, y con pacificación se refería a la coerción sobre los cultos lunares para poner fin a su resistencia, abolir sus creencias y, mucho más importante, someter sus conocimientos y tecnología a las necesidades del imperio. Sin embargo, no sería una misión sencilla, y no porque al imperio le faltara capacidad para ser letal.
Era de vital importancia que las genoforjas permanecieran intactas, así como los maestros que poseían los conocimientos y habilidades necesarias para operarlas. Básicamente hablamos de misericordia por conveniencia. Para una misión de semejante envergadura, según algunos cronistas, la primera auténtica batalla de la Gran Cruzada, el emperador seleccionó a 3 de sus legiones consideradas idóneas para asegurar el éxito de la campaña. La séptima, los puños imperiales. La 13ª, los ultramarines. Y la aún innominada 16ª. Y entonces, this is ground control to Space Marines. Las 3 legiones partieron al espacio. La 16ª había sido enviada a la vanguardia con todas sus tropas. Una vez que sus naves de transporte escaparon de la atracción gravitacional de Terra, apagaron todos sus sistemas para evitar ser detectados y continuaron su avance hacia la Luna en total oscuridad. El helado vacío habría resultado letal de no ser por las servoarmaduras que revestían a los marines espaciales, proveyéndoles oxígeno y protegiéndolos de la congelación. Detrás de ellos vino una oleada menor de naves de la séptima y la 13ª, con sus motores a plena potencia y sus cascos brillando bajo los escudos de vacío. Era una demostración de poderío bélico y cumplió su propósito. Atrajo la atención de los cultos selenitas. Los sistemas de defensa de Luna respondieron de inmediato, azotando la formación con una tormenta de fuego que llenó el espacio entre Terra y su único satélite natural. Pero todo era una distracción. Mientras las defensas lunares concentraban su potencia en los enemigos visibles, las primeras naves de asalto de la 16ª, inesperadas e invisibles, impactaron contra sus blancos como puñales en la oscuridad. Lejos de haber sido una pérdida de tiempo o recursos, las misiones diplomáticas previas habían permitido que agentes imperiales se infiltraran entre la población y realizaran inspecciones encubiertas. Para cuando las legiones abandonaron Terra, se conocían con precisión la ubicación de cada batería de defensa y de cada líder cultista. Ofrezco una mano franca y abierta en son de paz, pero si no funciona, tengo la otra empuñada detrás la espalda. Esa mano empuñada, manifestada no en los puños imperiales sino en la 16ª Legión, golpeó Luna con una fuerza aplastante. Derribó sus defensas en segundos, abrió brechas en sus complejos subterráneos e inundó sus corredores con la sangre de la matanza. Neutralizó todos los monstruos semimecánicos moldeados en las genoforjas que lanzaron contra ellos y eliminó a la mayoría de los líderes sin que siquiera supieran que estaban siendo atacados. Se dice que quienes miraban el cielo nocturno de Terra pudieron ver la faz de la Luna brillar con las llamas en su superficie. Privados de sus cabecillas, los cultos selenitas no pudieron oponer resistencia cuando la séptima y la 13ª desembarcaron. 6 horas después del primer disparo, Luna había sido pacificada. A los genoartesanos supervivientes no les quedó más alternativa que someterse al dominio imperial, lo cual hicieron mediante la emisión del famoso comunicado que, si bien estaba dirigido a la máxima autoridad imperial, marcaría, en todo el sentido de la palabra, el destino de la 16ª Legión. En este comunicado, pedían al emperador expresamente que retirase a sus lobos. Y voilà, así fue como empezó todo el asunto con los lobos del emperador. ¡Maravilloso! Un registro más en nuestras memorias, en nuestro vasto repositorio del saber. Y ustedes saben muy bien lo que voy a decir. Ya he aprendido otra cosa. Sin embargo, una de las particularidades de la adquisición de nuevo conocimiento es que suele venir acompañado de nuevas interrogantes. En términos planetarios, la primera asociación que uno hace al evocar a la 16ª Legión es con Cathonia. Sin embargo, acabamos de ver que la Legión ya estaba conformada incluso antes del inicio propiamente tal de la Gran Cruzada, y por tanto antes del encuentro del Imperio con Cathonia y de Horus con su padre. Entonces, la nueva pregunta que surge es, ¿quiénes conformaban las líneas de la 16ª? Pues veamos. Los lobos de Terra. Cuando el emperador comenzó a mirar más allá de la unificación de Terra, supo que necesitaría nuevas herramientas de guerra. Así que se puso a jugar Fire Emblem y engrosó las filas de las fuerzas que ya lo habían acompañado en su campaña planetaria con todo aquel enemigo derrotado que podía convencer de unírsele, conformando así las primeras legiones astartes. Pero estas legiones estaban lejos de ser las vastas armadas que conquistarían la galaxia. De momento no eran más que descendientes, no en línea directa, pero sí en propósito, de los legendarios guerreros del trueno.
La 16ª Legión, a pesar de contar con un extenso prontuario de honores de batalla durante las guerras de unificación, empezó con apenas 1 millar de efectivos y, a pesar de su numeración, 16, fue una de las primeras en entrar en servicio activo. Entendamos aquí que el momento de creación de una legión no guarda relación directa con su entrada en acción. Es más, como ya vimos, la 16ª fue la primera en salir en una misión espacial. Muy bien, eran 1000 o un poco más, y eran lo mejor de lo mejor que una armada puede ofrecer. Pero no eran de Cathonia porque el Imperio no había llegado a tal planeta y no había ni noticias de Horus. Pero entonces, ¿de dónde salieron? Pues, como en el caso de la mayoría de las legiones astartes, sus miembros iniciales provenían de la población terrana. Aunque no hay certeza absoluta, existen fuertes indicios de que los primeros legionarios de la 16ª fueron seleccionados de entre los clanes cazadores de la cuenca Yutigrana y de los suburbios de la subplaca Samsatia. ¿Dónde se encuentran exactamente estos lugares? Difícil saber, por no decir imposible. Yutigran es aparentemente una palabra de origen tailandés, y hasta ahí llegamos. ¿A qué cultura pertenecían estos hombres? No tenemos cómo saberlo. Sin embargo, esto se vuelve irrelevante en el momento en que encontramos factores comunes a estos lugares. Conflicto perpetuo, violencia crónica, condiciones inhumanas, en fin, toda la letra chica en el contrato de supervivencia. En estos lugares, los habitantes no solo aprendían a matar, sino a hacerlo con decisión, independencia y sin remordimiento. El temperamento de la 16ª Legión emergió sin ambigüedades. Su reputación los precedía. Eran hombres que hacían la guerra con agresividad abrasiva. Ejecutaban ataques de choque con una brutalidad tan súbita como efectiva. Donde otros planeaban campañas, ellos las terminaban. Su intervención solía marcar el principio y el fin del conflicto. Sus enemigos eran derrotados antes de siquiera enterarse de que estaban en guerra. Sus asaltos llegaban en la noche o en el alba, transportados en los compartimentos silenciosos de Stormbirds y Storm Eagles. Se decía que los lobos estaban frente a frente con sus adversarios antes de que se disipara el eco de los primeros misiles que habían disparado. Ahora entendemos que su forma de proceder en Luna no fue nada fuera de lo habitual para ellos. Entendemos por qué fueron los primeros en salir de Terra, por qué fueron la vanguardia y por qué llegarían a ser los maestros de la punta de lanza. En palabras del mismísimo Señor de la Guerra, un ataque de precisión para desgarrar la garganta del enemigo y dejarlo sin líder y a ciegas. Si bien la pacificación de Luna fue quizá la más famosa de sus victorias iniciales, hubo otras como la ruptura de los enclaves Coriolis y el invierno de fuego, que dejaron cicatrices en la conciencia colectiva de Terra. Cicatrices que persisten hasta la fecha cuando en los fosos capridianos los comerciantes y apostadores aún se refieren al número de la legión, el 16, como el recuento del lobo. Ya verás. Vamos, vamos, papi quiere irse de putas. El recuento del lobo. Estos orgullosos guerreros, tan poco dados al humor, la empatía, al misticismo o a los rituales de la élite militar, eran como una raza diferente a la de las fuerzas humanas que luchaban a su lado. Su agresividad era evidente en cada acción, pero también lo era su autocontrol. Y las necesidades de aquel entonces se acomodaban fácilmente a una actitud tan beligerante e irascible. Uno de los episodios que mejor define el carácter de la Legión fue la unificación de Summon, una serie de principados suborbitales que se negaban obstinadamente a unirse a la causa imperial. El centro de su resistencia era Summon Prime, una estación que se alzaba como una aguja de plata en el cielo. La última delegación enviada al lugar estuvo a cargo de Lercon Horn, capitán de la tercera compañía de la Legión. El panarca de Summon, un demagogo vociferante, dedicó 1 hora entera a despotricar contra los astartes y contra el emperador mismo. Hearn, desarmado, permaneció impasible. El panarca lo insultó. Hearn no reaccionó. El panarca escupió la armadura del capitán y le dio un golpe con un cetro ceremonial. Nada. Hearn solo reaccionó cuando el panarca, exhausto, casi colapsó.
Sin decir una palabra, mató a sus guardias con las manos desnudas y le arrancó la cabeza al panarca. Ese fue el mensaje, y fue entendido a la perfección. En algún punto, la idea de que el emperador enviaba a sus lobos para domar enemigos difíciles o inquebrantables se enraizó en la conciencia colectiva del naciente imperio. La pacificación de Luna fue, según muchos, el origen de aquella fama. La 16ª Legión, lejos de rehuir el apodo, lo abrazó con entusiasmo. La cabeza del lobo se convirtió en un emblema recurrente entre ellos, asociado de manera abstracta a una ferocidad controlada, pues la existencia de los lobos, ya extintos, se remitía a material genético presente en bestias empleadas como bioarmas en Terra. Muchos oficiales comenzaron a aportar pieles de estos depredadores cánidos mejorados como signo de rango. Los lobos del emperador no fueron los únicos en usar tal iconografía, pero fueron los primeros. Este asunto de ser los primeros, los precursores, los vanguardistas, no se remite solo a su salida de Terra, su iconografía o a su excelencia en la punta de lanza, sino también a sus políticas de reclutamiento, pues fueron la primera legión en engrosar sus filas con nativos de otro planeta. Una vez consolidada la unificación de Terra, los engranajes del gran proyecto expansionista del emperador empezaron a girar y comenzó una historia de reencuentro entre un padre y sus hijos perdidos. El primero de esos hijos fue Horus. Y con él vino un mundo. Pero no un mundo cualquiera, sino un infierno de leyenda. Un infierno llamado Chthonia. Los lobos de Chthonia. Al ser un mundo poseedor de una vasta riqueza en recursos minerales, adamantina, gemas y polvo cristalino, Chthonia captó el interés inmediato de sus primeros colonos en un pasado ya olvidado. Estalló un boom minero. Las entrañas del planeta fueron saqueadas sin mesura ni piedad. Aquí surge la pregunta lógica: ¿a dónde iban a parar todas esas riquezas? Lastimosamente, es otra de esas instancias en las que la certeza brilla por su ausencia. Hay quienes sostienen que fueron a parar a las forjas del Mechanicum en Marte. Otros aseguran que alimentaban un reino estelar extinto mucho antes de la unificación de Terra. Sea cual fuere el destino de esas riquezas, lo cierto es que esta explotación indiscriminada de recursos minerales tuvo graves consecuencias. Se perforó tanto, se excavó tan hondo, que la superficie colapsó, y lo que quedó fue un cadáver planetario plagado de túneles, hondonadas y ruinas industriales. Un planeta cavernoso, horadado por miles de años de minería desquiciada. Un cascarón hueco orbitando una estrella azul moribunda. Un pozo sin esperanza, sin vegetación y sin cielo. Solo roca, humo y sangre. Allí no se vivía, se sobrevivía, si es que se sobrevivía. La actividad minera condujo a la población a internarse cada vez más en las profundidades del planeta, llegando a habitar colmenas subterráneas que eventualmente colapsaban y terminaban convertidas en verdaderas cavernas. En la introducción de esta sección utilicé esta frase: un infierno llamado Chthonia. Una frase de alto impacto. Es cierto que los iteradores podemos ser entusiastas y generosos con el uso de adjetivos cuando buscamos causar una impresión, pero en este caso no hay exageración. Mientras más profundo llegaban las minas, con su nauseabundo olor a azufre, su calor abrasador y sus múltiples formatos de muerte, más se asemejaban a las clásicas representaciones del infierno. Una situación profundamente trágica. Más aún si consideramos que, a diferencia de ustedes, mi querida gente de Terra y de Dante, los chthonianos no tenían un Virgilio que los acompañara y procurara hacerles más llevadero el viaje. Por eso pienso que lo más adecuado, en un gesto de gratitud hacia la providencia, sería tomarse unos segundos para darle un like a este video y dejar un comentario. Y ya sabes que si no sabes qué comentar, me dejas una ranita y quedo más que contento. Pero bueno, volviendo al tema de la vivienda subterránea y la muerte. Al tratar con sistemas habitacionales que se asemejan más a hormigueros o a madrigueras que a asentamientos humanos, la muerte era un acechador constante. Un merodeador perpetuo que podía manifestarse sin previo aviso en forma de un estallido de magma, un derrumbe, una fuga de gas venenoso o,
cuando los desastres naturales daban espacio a la intervención humana, un cuchillo entre las costillas. Si durante su apogeo el planeta había sido un infierno, tras verse despojado de sus valiosos recursos y abandonado a su suerte, llegó a niveles de decadencia que hacían de la Divina Comedia un cuento para niños. La única ley que quedó fue la del cuchillo, el único ideal, la supervivencia. Y en este vacío surgió una sociedad construida por pandillas, jaurías humanas hambrientas de recursos, poder, respeto y aire. Algunas bandas eran territoriales, se apoderaban de túneles, exigían tributo a otras facciones y fundaban enclaves en el oscuro y lúgubre calor de los túneles abandonados. Otros no poseían territorio, vivían del saqueo, asaltaban, asesinaban y se alimentaban de los muertos. A veces atacaban no por necesidad de suministros, sino para avivar el miedo que inspiraban o para arrancar la debilidad de sus propias filas. También estaban las bandas que se movían como espectros, silenciosas, letales, guiadas por propósitos que casi nadie alcanzaba a comprender. Entre estas facciones existía respeto, tributo y rivalidad. Durante los largos años de la era de los conflictos evolucionaban, se disolvían, resurgían. Los fuertes mataban a los débiles, los astutos traicionaban a los fuertes, una y otra vez. Pero, en medio de este infierno, floreció una estirpe humana que no solo sobrevivía, sino que prosperaba entre la muerte. Cuando la Gran Cruzada alcanzó Cathonia, sus valiosos recursos no eran más que un recuerdo. Pero el planeta ofrecía algo aún más valioso para el imperio. Una raza de asesinos, de luchadores endurecidos, de supervivientes naturales, por millones. Como recompensa por su éxito en la pacificación de Luna, la 16ª Legión fue una de las principales beneficiarias de la recién perfeccionada tecnología de Genoforja. En cuestión de pocos años, sus filas se cuadruplicaron. Para sostener este crecimiento se necesitaban sujetos en los que trabajar, y la respuesta a esa demanda fue Cathonia. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. Los pocos registros que aún sobreviven indican que cuando la expedición imperial llegó a Cathonia, concluyó inicialmente que lo mejor sería eliminar toda vida en el planeta, pues en una era de razón y verdad, no había lugar para el barbarismo que alojaba. De hecho, su primera descripción, casi profética, la definió como un nido de serpientes que se enroscan en la oscuridad y que haríamos mejor en destruir por completo. Con sus recursos agotados, el planeta tenía escaso valor estratégico. Su población, juzgada irreformable, parecía estar más allá del alcance de la iluminación imperial. Pero no solo de nobles ideales vive la humanidad. Al naciente imperio le hacían falta las manos que hagan el trabajo sucio. Y fue esa necesidad la que salvó a Cathonia. Su juventud fue cosechada por decenas de miles, primero como tropas forzadas para los ejércitos de la Cruzada, y luego los mejores entre ellos fueron seleccionados para algo más grande. Y así, los hijos elegidos de Cathonia renacieron en las Genoforjas de Luna como guerreros de la 16ª Legión. Estos temibles guerreros, nacidos en Terra y Cathonia, pero renacidos en Luna, recibieron del mismísimo emperador un nombre destinado a infundir verdadero terror en el corazón de sus enemigos: Lobos Lunares, o, si traducimos su nombre de manera textual, los Lobos de Luna. Sin planearlo y probablemente sin siquiera ser conscientes de ello, los cathonianos reformaron la 16ª Legión. Trajeron consigo costumbres, actitudes y modos de pensar propios impregnados de una violencia e instinto de supervivencia implacables desarrollados a lo largo de generaciones en su mundo natal. Las prácticas de adoctrinamiento de aquel entonces lograban modificar y quizá moderar su carácter belicoso, pero no borrarlo. Y al fin y al cabo, ese era precisamente el motivo por el que habían sido elegidos. A medida que los terranos caían en combate, la influencia de sus tradiciones militares más ordenadas se desvanecía. Y si bien los nuevos paradigmas no reemplazaron por completo los antiguos, lograron impregnarse en la esencia de la legión, dándole un carácter único.
Los cambios fueron sutiles pero abundantes, volviéndose comunes los moños y los mohicanos, típicos de los cazadores de cabezas de las bandas chthonianas, ciertos ornamentos en las armaduras y la práctica de mancharse la cara con la sangre de un enemigo digno para honrarlo, por lo general con una línea cruzando la cuenca ocular del casco. La Legión adoptó la palabra Eibathan, vocablo chthoniano para el acto de cortar el cuello de un asesino rival en combate singular, y en poco tiempo se hizo un término frecuentemente empleado para decretar finales de campaña. El carisma personal y la reputación pasaron a ser rasgos característicos entre sus comandantes, como si la lógica de los caudillos de bandas chthonianas, basada en dominio, temeridad y magnetismo brutal, hubiera impregnado su concepción del liderazgo. Y nadie encarnó esa forma de autoridad con mayor intensidad que su primarca, Horus, cuya personalidad sin parangón se convirtió prácticamente en objeto de culto dentro de la 16ª Legión. Sin embargo, en lo que respecta al combate, el carácter de los lobos lunares no cambió, si acaso se fortaleció aún más. La Legión procuró siempre mantener una flexibilidad que le permitiera adaptarse a cualquier enemigo o amenaza con el objetivo de forzar la guerra a sus propios términos. Pero, siempre que fuese posible, preferían la aplicación de una fuerza súbita, abrumadora y definitiva, la forma favorita de atacar tanto de la Legión como de su primarca. Sistemas estelares enteros se rendían en un solo enfrentamiento, incapaces de resistir la conjunción entre la ferocidad de Chthonian y el genio táctico de Horus. Las flotas de los lobos lunares emergían desde los bordes del sistema en formación de lanza, que luego se fragmentaba en decenas de puntas menores para golpear simultáneamente planetas, lunas y estaciones espaciales. Bombardeos orbitales y desembarcos masivos se ejecutaban al unísono, quebrando tanto la fuerza como la voluntad del enemigo. Mientras los cielos ardían, miles de astartes descendían en cápsulas de desembarco, listos para terminar el trabajo con sus propias manos. Las amenazas tácticas eran identificadas, aisladas, flanqueadas y exterminadas sin vacilación. El asalto era quirúrgico y a la vez salvaje. Una manada de depredadores Apex que dividía al rebaño, lo cercaba y lo destrozaba con precisión y furia. La eficacia de la 16ª Legión era tal que cuando el resto de las fuerzas imperiales llegaban para asegurar el planeta conquistado, poco quedaba por hacer. Limpiar las cenizas, recoger la carne calcinada y enterrar los restos de lo que alguna vez fue resistencia. Los lobos lunares no andaban con rodeos ni con sutilezas. Si bien combatían con astucia, no tenían reparo alguno en desatar todo el poder de su flota para aniquilar al enemigo. Si un mundo entero debía ser purgado, se purgaba. Cada guerrero poseía una autonomía letal, pero operaba como parte de un todo, en perfecta sincronía con el grupo. La Legión era como una sola bestia, con decenas de ojos y manos, una entidad colectiva que cazaba con absoluta y letal coordinación. Y aunque a su labor pudiera faltarle elegancia, no carecía de mensaje. Las ruinas humeantes, los palacios derrumbados y los cadáveres reducidos a pulpa que dejaban a su veloz paso eran advertencias de lo que ocurría con quienes se resistían al imperio. Cuando las delegaciones encargadas de gestionar el acatamiento imperial descendían tras las campañas, no solo encontraban enemigos vencidos, sino poblaciones enteras en estado de shock, incapaces de comprender cómo los pilares de su mundo se habían derrumbado en cuestión de horas. Una y otra vez, mundo tras mundo, la historia se repetía. La resistencia era aniquilada, la voluntad del enemigo quebrada, y la 16ª Legión ya marchaba hacia la siguiente campaña sin mirar atrás. En este patrón de conquista se revela el carácter tenaz e implacable de los lobos lunares, el mismo que demostraron durante la conquista del sistema solar, el mismo que heredaron de las guerras de bandas de Chthonian, donde los prisioneros eran solo bocas que no valía la pena alimentar y donde la guerra era un asunto de localizar, aislar y eliminar a los líderes enemigos. ¿Brutal? Sí. ¿Cruel? Tal vez. ¿Necesario? Para ellos, sin duda. Las guerras podían ser brutales y cortas, o largas, costosas y desgastantes. Y la Gran Cruzada no tenía tiempo para lo segundo. Por eso, aunque era abundante la sangre que empapaba las armaduras de los lobos, más abundante aún eran los logros que se registraban con ceniza y fuego en los anales de su historia. Una historia que nos lleva por el camino hacia
Ulanor. Durante 2 siglos, los lobos lunares llevaron la guerra a los rincones más oscuros de la galaxia, empujando las sombras con fuego y sangre. Su nombre se volvió sinónimo de victoria y el genio militar de Horus se transformó en una leyenda viviente. Participaron en decenas de miles de campañas y rara vez fueron vencidos. No importaba el entorno, la escala o el rol que se les asignara, siempre eran sinónimo de excelencia. Ya fuese como punta de lanza de una ofensiva interestelar o como una escuadra aliada apoyando a un regimiento de la Guardia Imperial, su rendimiento siempre era impecable. Incluso legiones tradicionalmente reacias a colaborar con otras solicitaban combatir junto a los lobos lunares y recibían con agrado su presencia. La reputación de la 16ª se convirtió en un referente, en un faro que iluminaba el camino hacia las más altas glorias. Pero es innegable que gran parte de esa luz era en realidad el reflejo del aura de Horus. Su carisma, su historial de victorias, su capacidad para leer y manipular el tablero galáctico, todo ello lo convirtió en el primarca más respetado de su tiempo. Era una figura singular. Algunos de sus hermanos podían superarlo en aspectos concretos. Uno en hacerse cargo de una legión más numerosa, otro en profundidad filosófica, otro en formas específicas de combate, o quizá eran acreedores de un mayor afecto fraternal. Pero solo Horus podía contemplar todos los enfoques sin perder coherencia. Hasta los primarcas más difíciles solían acatar su palabra, incluso en desacuerdo lo seguían, porque Horus no era solo un guerrero, ni solo un estratega, era un líder completo. Sin embargo, ninguna victoria anterior anticipó lo que sucedería en Ulanor. ¿Y qué sucedió en Ulanor? Pues sucedieron 2 cosas. Se desarrolló una importantísima campaña, la más trascendental en la historia del imperio hasta ese entonces, y se realizó el festejo debido al triunfo en aquella campaña. Ulanor era el núcleo de un imperio orco que muchos consideraban la última amenaza real al dominio de la humanidad, y fue allí donde Horus asestó su golpe más decisivo. Dirigió una punta de lanza y en compañía de su primer capitán, Esgail Abaddon, mató al señor de la guerra Urlak Urg, y según algunas fuentes, salvó al mismísimo emperador en el proceso. La campaña culminó no con una vulgar exhibición de poder, como diría Pantera, sino en términos mucho más adecuados para el imperio, con un apoteósico despliegue de fuerza. Mundos arrasados hasta su lecho de roca, fortalezas reducidas a polvo, ejércitos enteros aniquilados sin dejar trazas. Una victoria sin precedentes. Y para exaltar al artífice de semejante gesta, el emperador hizo algo nunca antes visto. En la superficie de Ulanor se celebró el más grande de los triunfos. Desfilaron titanes, regimientos completos del ejército imperial, cohortes del Mechanicum, legiones astartes, todos ante el emperador, Horus y 8 de sus hermanos. Y al final del desfile llegó el momento decisivo, el final de una era. El emperador otorgó a Horus el título de Señor de la Guerra. A partir de ese momento sería él quien comandara la gran cruzada en su nombre. Cuando las flotas zarparan, lo harían bajo su autoridad. Fue un honor inigualable, pero también una separación. Desde ese instante, Horus dejó de ser solo un hermano, se convirtió en un señor entre primarcas. Mucho se puede decir de la campaña de Ulanor y con justa razón, pero el fulgor de aquella victoria ha eclipsado otras campañas igual de titánicas. Desde la mirada del imperio, la Gran Cruzada fue una odisea gloriosa, una empresa titánica que reconectó a la humanidad dispersa, que anexó incontables mundos y que grabó su marcha en los anales de la historia con sangre, fuego y laureles. Desde la mirada de aquellas civilizaciones humanas que, buscando conservar su independencia, se rehusaron a arrodillarse ante el emperador, la Gran Cruzada fue una sentencia de muerte. Una parca envuelta en oro que convirtió imperios en escombros y mundos enteros en mausoleos silenciosos. Y para las especies Xeno, para ellas,
Esta cruzada tuvo múltiples rostros. Un destructor incontenible, un depredador racional, una tormenta a evitar. Todos intentaron huir, negociar o resistir, pero ninguno de estos casos es el de los orcos, una amenaza que la humanidad no pudo y tal vez no pueda erradicar. En la ecuación de la expansión de la humanidad, la amenaza de piel verde era una constante. A pesar de sus maneras primitivas, la cultura orca, si es que puede llamarse así, había tenido un rotundo éxito en la tarea de proliferar. Los orcos infestaban la galaxia, esparcidos en cientos de imperios improvisados y miles de mundos cubiertos de chatarra. Miles de millones de pieles verdes fueron aniquilados por el imperio de la humanidad, pero de manera totalmente ajena a lo razonable. Con cada derrota que sufrían los orcos, en lugar de menguar, sus números y brutalidad se multiplicaban y más peligrosos se volvían. Su crecimiento poblacional se convierte prácticamente en evolución, pues de modos que escapan al entendimiento humano, mientras crecen en número, los pieles verdes devienen más fuertes, más duros, más inteligentes, más letales. Existen registros procedentes de los más vastos dominios orcos que evidencian cuerpos de proporciones colosales, de musculaturas que desafían la eficacia del armamento pesado y que reciben el impacto de proyectiles balísticos como si de meras gotas de lluvia se tratase. Pero no es solo su biología la que escala con el tamaño del imperio. Su tecnología, habitualmente tosca e inestable, se torna inexplicablemente sofisticada. Es por todo lo anterior que se hace imperativo hablar de una batalla librada en el dominio orco de la cuenca Telon, en cuyo centro se encontraba la aberrante esfera de chatarra conocida como Gorro. Y la mejor forma de hacerlo es abordando una historia que muchos de ustedes ya conocen y que con disimulo referencié anteriormente. El lobo de ceniza y fuego. El relato que nos convoca fue escrito por Graham McNeill, o Graham McNeill, y publicado en enero de 2014, casi 8 años después de Horus, Señor de la Guerra, la primera novela de la saga. Sin embargo, desde un punto de vista cronológico, los eventos ocurren antes. Su tema central, la batalla conocida como el Vaciado de Gorro, nombre con el que figura en el libro 1, Traición, de la serie Forge Worlds de la herejía de Horus, publicado en octubre de 2012. Este último comentario es necesario para dar a entender que la primera versión de esta batalla se reducía a un texto bastante menos significativo que el del relato y que nos encontraremos con algunas diferencias que serán debidamente resaltadas. Se requiere conocer la primera trilogía para poder proceder con un análisis adecuado del relato, pues a pesar de la atemporalidad, complementa las primeras novelas y cubre ciertos vacíos o deficiencias narrativas presentes en ellas. Por tanto, varios detalles serán omitidos, debido a que corresponden a argumentos de futuros videos y a que mencionarlos rompería innecesariamente la abstracción propuesta para el enfoque actual. El primer capítulo se compone de 3 partes: una paliza, juramentos de censura y punta de lanza. Inicia la primera parte y el clásico "Yo estaba allí" marca la apertura. En este caso, el día que Horus salvó al emperador. Aún ignoramos quién lo dice, pero el relato se encargará de revelarlo. Con justa razón, esta parte lleva su título, pues a pesar de todo lo que hemos escuchado en lo previo acerca de los lobos lunares, hasta ellos pueden verse en un predicamento. La Legión ataca a los orcos de un asteroide vaciado, un mundo desguace llamado Gorro, cuya destrucción se había convertido en una de las prioridades de la cruzada. La orden de exterminación la había dado el propio emperador, y Horus Lupercal, su hijo preferido y más brillante, había respondido a aquella llamada a las armas. Dijimos anteriormente que los lobos lunares se caracterizaban por ataques súbitos, violentos y cortos. Les gustaba entrar, hacer la pega y salir, sin desperdicio de tiempo ni de recursos. Eran brillantes en eso. Tal era la gravedad de la situación en Gorro que el relato rompe toda esperanza de victoria rápida con esta frase. Cualquier expectativa de que la campaña fuera a ser un veloz golpe mortal desapareció en el instante en que la 63ª flota expedicionaria llegó a los límites del sistema y vio la escala de la flota chatarra que lo protegía.
Las cosas tienden a complicarse un poco cuando se trata con Pieles Verdes, más aún si hablamos de cientos de sus naves y 1 millón de bocas con duros colmillos dando voz al instinto primario orco. En condiciones normales, las batallas en el vacío se desarrollan en rangos de decenas de miles de kilómetros, pero en esta batalla, humanos y orcos estaban tan cerca como los de la portada de Warcraft 2. Tal era la cercanía que algunos orcos intentaban llevar a cabo acciones de abordaje con cohetes a sus espaldas. Y aquí uno podría pensar, cosas de Pieles Verdes, por eso tan solo la humanidad es perfecta. Pero luego recuerdas Doctor Strangelove y se te pasa. En fin, hablamos de una batalla complicadísima. En palabras del mismo autor, no había nada de sutileza en aquella batalla. No se trataba de una lucha de maniobras y contramaniobras, sino de una reyerta. La ganaría aquella flota que golpeara más fuerte y con más frecuencia. Y por el momento, esa era la de los orcos. Cuán terrible era la situación como para que los 4 lobos lunares más cercanos a Horus estuviesen en mayor o menor medida preocupados. El Mournival, Astur Sejanus, Tarik Torgadon, pequeño Horus Aximand y Esgail Abaddon. Individuos de magna importancia en la Legión, una fraternidad, una hermandad, personajes que... Puntos suspensivos. Sí es, puntos suspensivos, porque por mucho que me guste el Mournival, no profundizaremos en él, en esta ocasión. Sin embargo, uno entre ellos requiere de nuestra atención, Sejanus, aquel que, en medio de esta situación incierta, mantiene no solo la total confianza en el genio de su primarca, sino también el sentido del humor. Es entonces cuando Horus hace su entrada triunfal, majestuoso y llevando, cito, sobre las anchas guardas de sus hombros, la piel de una bestia gigantesca que había abatido en las llanuras de Davin varias décadas atrás. Notamos aquí que a diferencia de los comandantes terranos que llevaban pieles de los pseudolobos que empleaban como bioarmas, Horus llevaba la piel de una bestia davinita. El primarca llega, pide reportes de la situación y escucha los comentarios poco optimistas del Mournival. Parte fundamental del problema radica en que los orcos oponentes son atípicos, ya que, acorde a las sospechas del primarca, son dirigidos por una tecnocasta, siendo este también el motivo por el que solicitó a Regulus, un adepto del Mechanicum, que se uniese a la 16ª Legión. Acto seguido, Ingmae Singh, señora de los astrópatas, entra en escena y se revela el plan que sustentaba la tranquilidad y cuasi diversión que marcaba el talante de Horus en los últimos minutos. Los refuerzos están por llegar. Y para sorpresa de todos nosotros, los refuerzos vienen liderados por el mismísimo emperador. La Imperator Somnium, una astronave de combate de proporciones inhumanas, hace su súbita aparición y, después de tomarse un breve instante para diezmar la flota orca, el emperador solicita permiso para abordar la Espíritu Vengativo, la nave insignia de los lobos lunares. Esto no era menor. Todo mundo asistió para ver al emperador. 10.000 astartes, las fuerzas del ejército imperial, los huérfanos que los lobos lunares habían recogido a lo largo de la Gran Cruzada, poetas itinerantes, pretendientes a cronistas y promulgadores de la verdad imperial. Aquí cabe un paréntesis para resaltar la notable actitud del alto mando de los lobos lunares para con los huérfanos de guerra. Finalmente, el emperador llega con su guardia personal de 300 custodios. Desfilan por la cubierta y proceden a prepararse para la siguiente parte de la operación. Con eso termina la primera parte del relato, dando paso a juramentos de censura, parte que, a mi parecer, es lo mejor que este relato tiene por ofrecer. Sin embargo, tiene que ver con el Mournival, así que no corresponde a nuestra temática de hoy. Tan solo mencionaremos que un diálogo da a entender que estos hombres nunca antes fallaron una misión. Pero después viene una parte cuyo título ya nos es perfectamente familiar a estas alturas: Punta de Lanza. Miles de cápsulas de desembarco de los lobos lunares parten hacia Gorro, pero Horus no se encuentra en una de ellas. Tan solo las ve dirigirse hacia la batalla desde el puente de mando de la nave del emperador y, por supuesto, se siente decepcionado por no poder ir a luchar junto a sus hombres. Sin embargo, el emperador lo sorprende revelando que le había pedido quedarse para ser parte del contingente que sería la Punta de Lanza. Y entonces empieza una serie de teletransportaciones. Nosotros, los lectores, al capítulo 2, la Punta de Lanza al interior de Gorro, y Horus, en un sentido metafórico, a sus orígenes,
Pues acorde a la primera parte del nuevo capítulo, titulada Chthonian en hierro, el interior de Gorro no era simplemente un campo de batalla, sino una grotesca recreación de su mundo natal. Cito: Horus había explorado las profundidades de su mundo adoptivo más allá de las más profundas excavaciones mineras, donde los enajenados y los tullidos aguardaban a morir. Incluso se había aventurado bajo los goteantes pozos de cadáveres, eludiendo a los vociferantes asesinos arúspides con sus cuchillos de eviscerar y sus capas de órganos. Chthonian era un laberinto de colonias de pesadilla llenas de horrores inimaginables tras cada esquina. Sus claustrofóbicos túneles iluminados con la pulsátil luz de las fisuras magmáticas. Preñada de cenizas, su miasma tóxico obstruía los pulmones, cegaba los ojos y ensuciaba el alma. Sin más tiempo para los recuerdos, la batalla se desata, pues la punta de lanza es recibida con la frenética agresión que caracteriza a los Pieles Verdes. Y es entonces cuando vemos al emperador en acción, haciendo, como dije anteriormente, no una vulgar exhibición de poder, pues aquí no hay vulgaridad alguna, sino acorde al propio Horus, una perfección que Fulgrim no lograría igualar ni en 10.000 vidas. Tranquilo, rememorador, leed vuestro guión. Entiendo que mi hermano Horus se emociona cuando habla de mi padre. Ok. Una perfección que Fulgrim no lograría igualar ni en 10.000 vidas. Pero vamos, no tenéis por qué leerlo con tanto ánimo. Alcanzado el clímax de la batalla, la situación se complica. Según la primera versión de la historia, el emperador fue separado de su escolta por la marea verde y un líder orco de inmenso poder logró atraparlo, abollando en el acto su armadura divina. En ese instante, Horus irrumpió como una estrella colapsando y de un solo tajo cercenó los brazos del orco, salvando así a su padre. En este relato, sin embargo, se nos cuenta que una serie de terremotos sacudieron Gorro, que el suelo metálico, a pesar de su grosor, se agrietó y el mundo desguace se tragó al emperador. Con este prometedor e intrigante gancho pasamos a la segunda parte titulada Hermanos Divididos, en la que cambiamos de escenario para seguir los pasos de Sejanus y sus hombres, todos miembros de la Cuarta Compañía, hombres amados por todos, los favoritos de Horus, llamados con justa razón la Escuadra Gloriosa. Como verán, no estamos hablando de astartes corrientes. Se trata de un grupo selecto y muy apreciado dentro de los Lobos Lunares, liderado por el hijo más querido de Horus. Sin embargo, su estadía en Gorro dista de ser gloriosa y se acerca más a lo trágico. Su arribo al planetoide había sido tan accidentado como desastroso. 3 de sus miembros, Argedan, Cadonen y Fescan, fueron reducidos a restos desparramados durante la caída. Sejanus y los sobrevivientes, Daimos, Ulzar, Encanus, Faskandar, Malsandar y Gorthoi, habían aterrizado en el núcleo a 200 kilómetros del resto de su compañía. Y lo que encontraron allí fue casi inenarrable. Los orcos de Gorro eran gigantes aumentados con implantes biomecánicos, muchos de ellos más grandes que un Dreadnought. Sus armas, producto de una extraña tecnología de plasma, quemaban las servoarmaduras de los astartes como fuego sobre pergamino. Faskandar fue la siguiente baja, calcinado por dicho armamento. Junto a estos titanes biomecánicos combatían pequeñas criaturas verdes que atacaban como un enjambre, insignificantes individualmente, pero letales en conjunto. Además, gracias a las acciones de otro miembro de la Escuadra Gloriosa, nos enteramos de una particularidad de la cultura chthoniana, la existencia de pozos de gladiadores. Gorthoi derribó a otro con un golpe de su puño de energía y después procedió a desmembrarlo como si hubiera regresado a los pozos de gladiadores de Chthonian. Poco después, Encanus y Ulzar también caen. Sejanus y los suyos cruzaron las desintegradas ruinas del mundo desguace luchando a la vieja usanza, sin sutileza, sin elegancia, como en los asaltos a territorios rivales durante las guerras de bandas, cuando lo único que valía era la fuerza bruta y la violencia traumática, cuando se apuñalaba, se golpeaba y se disparaba hasta que todo lo que estaba enfrente yacía muerto o uno mismo caía sobre un charco de sangre. La armadura del capitán ya no era blanca, estaba teñida de sangre y cubierta de vísceras. Había tenido que desechar su pistola tras ser invadida por una babosa mecanizada que hizo estallar la munición. Su espada se había partido al impactar contra el cráneo blindado de un orco metálico. Aún así, Sejanus avanzaba, con Daimos a su izquierda y Gorthoi a su derecha. ¿Qué ocurrió con Malsandar?
Nadie lo sabe. El relato lo olvida y deja de mencionarlo. Pasamos a la siguiente parte del capítulo, el interior del abismo. En la primera versión se decía que juntos el emperador y su hijo descendieron hasta alcanzar la aberración tecnológica que representaba el núcleo de Gorro. En este relato, la situación es diferente. Horus se lanza a la oscuridad siguiendo el rastro de su padre y cuando alcanza el núcleo, lo ve combatiendo contra los orcos más grandes que haya visto jamás. La mayoría del tamaño de un primarca, y entre ellos uno que incluso empequeñecía al mismísimo emperador. Cuán terrible sería la situación que el mismo relato nos dice. Aquella era una lucha que ni el mismo emperador podía ganar solo. Pero no estaba solo. Horus continuó su avance desesperado. Se enfrentó a mareas verdes hasta romper su espada, perder su casco y quedarse sin munición. Pero llegó. El emperador combatía contra un orco 2 veces más alto y más ancho que él, dotado de 6 brazos mecánicos letalmente armados acoplados a su columna vertebral. Ningún estudioso incluiría su descripción en un bestiario por miedo a ser ridiculizado. Ningún magos del Mechanicum podría aceptar que tal espécimen pudiera existir. Cuando Horus llegó al lugar, el monstruo tenía atrapado al emperador y descargaba sobre él una cantidad descomunal de energía. Su armadura estaba en llamas y solo gracias a su capacidad psíquica lograba resistir. Horus sabía que ninguna de sus armas podría dañar a aquel monstruo, así que se aferró a uno de sus brazos mecánicos y lo forzó a disparar contra sí mismo, destruyendo así el brazo que sujetaba al emperador y dándole la oportunidad que necesitaba para liberarse y matar al orco de un tajo. Entonces alguien gritó ¡Lupercal! Horus se giró al oír su nombre. Allí estaba uno de sus lobos. Astur corría por el puente inferior, aullando su nombre y agitando un puño al aire. Había luchado más allá de los límites de su resistencia y de su cordura solo para poder estar junto a su primarca y su emperador. Y ahora entendemos que fue Sejanus el que vio a Horus salvar al emperador. Una vez derrotado el final boss, el emperador, haciendo gala de un poder que bien podría interpretarse como divino, envía el núcleo de Gorro a la disformidad, provocando así que el mundo desguace comience a implosionar. Poco después de la victoria, el emperador le comenta a Horus que la guerra contra los Pieles Verdes no ha terminado y que la siguiente gran misión será Ulanor. Y ahí termina el relato. Efectivamente, oculta muchos otros detalles interesantes. Sin embargo, los reservaremos para cuando corresponda evocarlos. Ahora es momento de proceder con las conclusiones. Pero antes, demos un breve paseo por la sección más cool de este programa, la sección cultural. Probablemente a estas alturas ya habrán olvidado que la parte 1 de este video se llamaba Los Lobos de Selene. Y si bien esto parece guardar relación con los cultos selenitas o Selenar, ¿por qué los Lobos de Selene? Bueno, porque si no usábamos ese nombre, habría tenido que repetir los Lobos de Luna en las partes 1 y 4, lo cual no muestra mucha creatividad que digamos. Y así de fácil acabo de dar indirectamente la respuesta. Para los antiguos griegos, Selene era la diosa y la personificación de la luna, nuestro satélite natural. Ahora tienen sentido los nombres de los cultos genetistas, y también tiene sentido que la protagonista de Sailor Moon, Usagi Tsukino, cuya traducción literal sería Coneja de la Luna, se llamara en algunas traducciones Bunny Tsukino y en otras Serena Tsukino. O sea, literalmente Luna Luna. Capaz de ahí salió la inspiración para la canción de Ráfaga. Y sí, lo correcto habría sido Selene Tsukino, pero bueno, ya sabemos cómo son los japos con las Rs y las Ls. Por otra parte, ¿por qué dije los lobos de luna y no los lobos de la luna? ¿Y por qué en inglés se llaman Luna Wolves y no Lunar Wolves o Moon Wolves o Wolves of the Moon? Pues porque, a diferencia de las demás lunas, la nuestra, la terrestre, no tiene nombre propio. ¿Y por qué? Porque durante mucho tiempo la humanidad no sabía que existían otras lunas hasta que el grandioso y único Galileo Galilei descubrió las 4 lunas más grandes de Júpiter en 1610. Muy bien, ahora finalmente podemos pasar a las conclusiones. A la hora de cerrar un video que se ha extendido a lo largo de 1 hora, resulta demasiado fácil caer en el empleo indiscriminado de palabras que terminan convirtiéndose en verborrea grandilocuente y rimbombante. Nótese la ironía. En el afán de alejarme de aquellos vicios típicos de iteradores, pensé, muy bien, en lugar de dar rienda suelta a la pluma, mi misión será encontrar una palabra, una sola palabra, para definir a los lobos lunares.
Para sorpresa mía, aquella misión que en un principio me pareció de épicas proporciones, resultó ser de lo más sencilla y la pude cumplir con máxima eficiencia. Tan eficiente fui que acabo de dar la respuesta. Si hay una característica de los lobos lunares que resalta a la hora de desempeñar sus funciones, no es su ferocidad, sino la capacidad de canalizar tal ferocidad para maximizar el logro de resultados con el empleo mínimo posible de recursos. Reducido todo lo anterior a una palabra, eficiencia. Pero cuán generosa resulta la fortuna que me permite agregarle valor poético, histórico y cultural a esta palabra al transmutarla en otra que define con aún mayor precisión la esencia de la Legión: Eybathan. Al tratar con un barbarismo interplanetario como Eybathan, es inevitable pensar en su origen, las violentas costumbres y pandillas de Cathonia. ¿Significa esto que el carácter de la 16ª es meramente cathoniano? No exactamente. Es cierto que a lo largo y ancho de la galaxia nunca faltaron ambientes plagados de hostilidades y amenazas capaces de convertir la supervivencia en un arte difícil de dominar y de forjar individuos endurecidos por la ruina y la brutalidad. Tal fue el caso de los miembros, tanto terranos como foráneos, de la 16ª Legión. Por tanto, podemos afirmar que el carácter de la Legión está claramente vinculado a la agresividad, la resiliencia, la violencia y la brutalidad. Sin embargo, el componente cathoniano de esta ecuación no solo se limita a esos aspectos, sino que incluye también el sistema organizacional que lo sustentaba: las pandillas. Las pandillas de Cathonia, al igual que las manadas de lobos enfrentando una cacería compleja, operaban con una organización precisa orientada al logro de objetivos. Como se mencionó antes, la iconografía del lobo representaba esa agresividad controlada. Porque por brutal que sea una sociedad, no basta con músculo para prosperar. También se hacen indispensables las habilidades intelectuales y sociales. Reducir la supervivencia en entornos hostiles a la mera fuerza bruta sería caer en un reduccionismo injusto que dejaría fuera la inteligencia, la astucia y el carisma necesarios para sobrevivir, dominar y prosperar. En este sentido, el carácter de la Legión se vincula de forma directa con las pandillas, las manadas y, por supuesto, con la figura del liderazgo. Dicho lo anterior, resulta lógico pensar que esta inteligencia estratégica grupal recae inevitablemente en los hombros del líder y que, por tanto, hablamos de estructuras cuya eficacia se sustenta en las fortalezas de quienes las comandan. Si bien esta total entrega al liderazgo convierte el grupo en un perfectamente coordinado y eficiente mecanismo, también revela una vulnerabilidad que con facilidad puede ser explotada. Quien comprende la importancia del liderazgo en el campo de batalla, sabe que al privar de este a su enemigo, deja un vacío que pronto es ocupado por la desorganización, los errores y tarde o temprano la derrota. Este modo de operar implicaría necesariamente el desarrollo de una capacidad específica: detectar líderes, para reclutarlos si resultan útiles o para erradicarlos si representan una amenaza. Y tal vez la previamente mencionada práctica de mancharse el rostro con la sangre de un enemigo digno sea muestra de aquello. Porque para honrar a alguien, primero hay que comprenderlo, identificar aquello que lo hace digno de honra. La efectividad de atacar los pilares que sustentan la estructura del enemigo nos lleva a pensar también en las virtudes de la punta de lanza. Horus la definió a la perfección: un ataque de precisión para desgarrar la garganta del enemigo y dejarlo sin líder y a ciegas. Estamos ante una doctrina militar conceptualmente simple, pero devastadoramente eficaz. Un golpe crítico, una carga fulminante dirigida al corazón estructural del oponente. Un ataque a la garganta del enemigo. ¿Por qué me suena tan familiar? Eybathan es, sin duda, la palabra que ha captado nuestra atención en este momento. Pero gracias al imaginario colectivo, la imagen de una manada de lobos nos resulta bien conocida y el ataque directo a la yugular de la presa es una conducta natural. Tomando esto como referencia, la pregunta es clara: ¿qué le conviene más a los lobos? ¿Una pelea prolongada donde pueden fallar por cansancio o morir por error? ¿O un salto certero a la yugular que asegure la victoria total con un solo golpe? En la jerga que tanto nos gusta, un crítico para one-shotear al enemigo, GG well played. No hay dónde perderse. La eficiencia consiste en la máxima optimización en el empleo de recursos y el recurso más valioso es el tiempo. A lo largo de este video se ha insistido en la presteza que caracterizaba las incursiones de los lobos lunares. Esta lógica se aprecia no solo en la vida salvaje, sino también en la historia humana y su inevitable tendencia a los conflictos armados. Ejemplo de ello es una obra que, con más de 25 siglos de antigüedad, sigue tan vigente como siempre:
El arte de la guerra de Sun Tzu. Rescatemos algunas ideas que se conectan directamente con lo que venimos diciendo. Nunca es beneficioso para un país dejar que una operación militar se prolongue por mucho tiempo. Como se dice comúnmente, sé rápido como el trueno que retumba antes de que hayas podido taparte los oídos, veloz como el relámpago que relumbra antes de haber podido pestañear. Una vez comenzada la batalla, aunque estés ganando, de continuar por mucho tiempo desanimará a tus tropas y embotará tu espada. Si estás sitiando una ciudad, agotarás tus fuerzas. Si mantienes a tu ejército durante mucho tiempo en campaña, tus suministros se agotarán. Las situaciones militares se basan en la velocidad. Llega como el viento, muévete como el relámpago y los adversarios no podrán vencerte. Una fuerza militar es rápida como el viento en el sentido que llega sin avisar y desaparece como el relámpago. Todos estos fragmentos subrayan la misma idea. La presteza es una virtud militar. Así vemos que la doctrina del golpe rápido y letal no nace de un simple carácter violento. Es el resultado de un pensamiento estratégico profundamente pragmático. Paradójicamente, un ataque de violencia súbita puede resultar más misericordioso que una guerra prolongada, porque la brutalidad precisa y oportuna acorta el conflicto, minimiza el sufrimiento y reduce la destrucción a largo plazo. El filo que corta la garganta también evita una agonía innecesaria. Así llegamos nuevamente a Eibathan, una palabra que condensa agresión, liderazgo, estrategia, pragmatismo, presteza, iniciativa, eficiencia, éxito. La punta de lanza dirigida a la grieta en la armadura del enemigo para quebrantarlo con total contundencia. Eibathan es el término que define a esta legión, una legión de carácter pionero, una legión que no fue la primera en numeración pero sí en precedencia. La punta de lanza de la Gran Cruzada, los primeros lobos, la primera legión en salir a una misión fuera de Terra, la primera en llegar a la Luna, la primera en beneficiarse de las genoforjas selenitas, la primera en integrar reclutas no terranos, la primera en ser asignada a un primarca. Y ese primarca fue el primero en ser hallado por el emperador y fue elevado entre todos sus hermanos para ser el número 1. Empleando la terminología de los Ultramarines, teoría. La primera legión es la primera. Práctica, la 16ª legión es la primera. Su historia, su doctrina y su estilo de combate están marcados por este impulso vanguardista. Son catalizadores, fuerzas que preceden, que inician, que abren camino. Fuerzas que, como proclama el lema de Cobra Kai, golpean primero, golpean fuerte y sin piedad. Pero eso sí, con autocontrol. En fin, hemos llegado al final de este recorrido por la historia. Hemos repasado con tanto detalle como las fuentes lo permiten los momentos más significativos de los lobos lunares antes del inicio oficial de la herejía de Horus, al menos en términos novelísticos. La pacificación de Luna y el vaciado de Gorro son, acorde al primer libro de la serie Forge World, 2 de las 3 batallas que mejor ilustran el carácter de la 16ª legión. Momento, ¿cómo que 2 de 3? ¿Qué clase de trabajo incompleto es este? ¿Por qué la tercera batalla no está en el guión, Adeptus? Porque quedará mejor en el video del Mornival. Oh, tiene toda la razón, querido Adeptus. Discúlpeme, me dejé llevar por el perfeccionismo. Típico de la tercera legión. Oiga, lo va a escuchar Lord Fulgrim. Pero bueno, aunque hayamos visto solo 2 de las 3 batallas en cuestión, el carácter de la 16ª ha quedado, me atrevo a decir, revelado con total claridad. ¿Han quedado detalles en el tintero? Así es. Pero este trabajo es una punta de lanza, no un tratado. Su propósito no es agotar el tema, sino abrir camino, establecer bases, construir un marco teórico para los futuros videos de esta ambiciosa serie. ¿Hay más conclusiones por extraer? Sin duda. Pero esa misión, mi querida gente de Terra, queda ahora en sus manos. Por ahora me despido. Como corresponde, con un Águila Imperial, un Icon Mechanicum, y por supuesto, un saludo a la antigua, como nos enseña el venerable Yacton Cruce. Les recuerdo, querida gente de Terra, el gran afecto que me tienen. Afecto que les lleva a dar like y a comentar. Y si no me tienen afecto, háganlo por el buen Adeptus, él es noble y canta bien. Les recomiendo también seguirme en mis redes sociales y especialmente en Twitch. Yo sé por qué les digo, créanme, yo sé por qué les digo. Finalmente, les deseo el más rotundo de los éxitos en todas y cada una de sus misiones. Y si la adversidad se hace presente, recuerden lo que siempre les digo.
vuestra mente es más fuerte. Y para cerrar como corresponde esta campaña, Eibathan.